Se prepare para mudar de vida. A Clínica Adventista Vida Natural é o lugar perfeito para você encontrar saúde e bem-estar. Pois trabalhamos para a restauração do corpo, mente e espírito. Aqui temos um interesse real na sua vida, através de um ambiente rodeado pela natureza, medicamentos naturais e alimentação saudável. Não queremos somente tratar, queremos também prevenir outras doenças e reeducar o seu estilo de vida. Nossos tratamentos existem para atender a todas as suas necessidades. A clínica conta com uma equipe médica de ponta, programa de fitness, fisioterapia, hidroterapia, massoterapia com óleos essenciais, tratamento com argila, fitoterapia, psicoterapia, palestras educativas e aconselhamento espiritual. A Clínica Adventista Vida Natural também tem um programa nutricional balanceado, evita o uso de ingredientes de origem animal e prepara refeições deliciosas e saudáveis com ingredientes selecionados e frescos, com o maior objetivo de cultivar a sua saúde. Toda a nossa estrutura funciona para cuidar e fornecer os 8 fatores de saúde: água pura, luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, abstinência do que é nocivo e confiança em Deus. Sua vida requer todo o cuidado e atenção e queremos cuidar de você. Venha desfrutar de um novo estilo de vida saudável. Vem! Clínica Adventista Vida Natural. Feliz vida nova. Bueno, yo soy argentina y actualmente vivo en Brasil, en San Roque, São Paulo, hace 5 años. Y vinimos con mi esposo para trabajar en esta clínica, Clínica y Spa Vida Natural, que es una clínica de estilo de vida y tratamientos naturales. Y bueno, desde que vine acá, cambió mi perspectiva de todo, de la medicina, porque a través de factores simples y recursos simples, uno puede ver resultados increíbles. Cuando nosotros vinimos aquí a São Paulo, pudimos ver con nuestros propios ojos. Empezamos primeramente trabajando en un programa de reeducación de estilo de vida, antes que revalidáramos el título. Y era impresionante porque era un programa de 5 días en la cual la persona venía a un lugar, ¿no? Como si fuese un quebrachos de allá de Córdoba, y la persona se quedaba esos 5 días ahí. Lo que hacíamos es que empezábamos el día a 6:30 de la mañana con estiramientos, después hacíamos una reflexión, un desayuno saludable, después hacíamos una caminata, teníamos charlas médicas, después teníamos la parte de las clases de cocina saludable, a la tarde, ¿no? Otras actividades físicas, a veces hidrogimnasia, sauna, otra charla médica, y en este simple programa de acostarnos temprano, levantarnos temprano, tomar sol, hacer bastante ejercicio, tener una alimentación basada en plantas
aprender a cocinar de esta manera, nosotros veíamos, por ejemplo, que los pacientes, me acuerdo de una paciente que ella usaba insulina 20 unidades por día, y después del tercer día le tuvimos que sacar totalmente las unidades de insulina porque hacía hipoglicemias. Y conseguimos controlar la glicemia sin insulina con estos factores, ¿no? Claro que esto, como dice el nombre, es un estilo de vida, es algo que va a acompañarnos para que los resultados también sean a largo plazo, ¿no? Personas que normalizaban su presión en 2, 3 días. Me acuerdo un hombre también que vino con crisis de gota, ¿no? Que es cuando una enfermedad que está aumentado el ácido úrico y las articulaciones quedan muy doloridas. No podía caminar casi del dolor, y después, al final de esa semana, él salió caminando, casi corriendo, sin dolor, tenía bajado 4 kilos de peso, y eso en un programa tan simple, ¿no? Ahora estoy en la clínica y tenemos varios otros tratamientos juntos, ¿no? a lo que ya hacíamos. Toda la parte de cataplasmas, de masajes, de hidroterapia, de fitoterapia, geoterapia, pero semana a semana podemos ver cómo las personas entran de una forma y salen de otra totalmente diferente, y es increíble, es maravilloso, ¿no? Pacientes que después de 6 meses, ¿no? Vienen 1 o 2 semanas, reeducan el estilo de vida, continúan con algunos cambios, y después de 6 meses pierden más de 20 kilos, su sueño mejora, su evacuación mejora, los dolores se van, ¿no? Entonces es maravilloso. Y hoy les quiero traer un poquito de algo que últimamente necesitamos y mucho, que es la cuestión de la inmunidad. Hoy en día se habla muchísimo de la inmunidad, ¿no es cierto? Porque en realidad ella es la base para poder prevenir todas las enfermedades, no solo las infectocontagiosas, pero todas las enfermedades en sí. Y les voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces, están viendo bien, ¿no? ¿Cómo mejorar la inmunidad a través del estilo de vida? ¿Qué es la inmunidad? Como dice el dicho, y me encantan los dichos, creo que tienen muchísima sabiduría popular. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y como muestra acá la imagen, la inmunidad es como un gran escudo, una barrera de protección que nos va a proteger de virus, bacterias, patógenos en general. Este sistema inmunológico es complejo, ¿sí? Está formado por células y órganos que todos trabajan para protegernos. Y esta inmunidad se divide o se clasifica en una inmunidad innata y adquirida. Como dice el nombre, innata quiere decir que ya la traemos al momento del nacimiento, y adquirida es aquella que vamos desenvolviendo o desarrollando a lo largo de nuestra vida. Cuando tenemos contacto con algún agente agresor, nuestro cuerpo crea una inmunidad, y después tenemos una memoria inmunológica para poder defendernos en futuras ocasiones cuando tengamos contacto con el mismo agente. Las células principales de esta inmunidad son los leucocitos, o también llamados como glóbulos blancos, que son producidos adentro del hueso, ¿sí? En la médula ósea, y después viajan para los diferentes órganos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Dentro de los glóbulos blancos hay varios tipos, ¿sí? Muchas clases de soldaditos del bien, ¿sí? Que van a protegernos contra las enfermedades. Y ahora viene la parte que me parece
apasionante que es estilo de vida y cómo influencian los hábitos en nuestra inmunidad. Desde ya les pido disculpas si me sale alguna palabra en portugués o si el PowerPoint tiene alguna palabra, lo traduje, pero a veces mi corrector automático puede volvérmelo al portugués. Muy bien, alimentación. Como dice el dicho, somos lo que comemos y los estudios han mostrado que la alimentación juega un papel fundamental en la inmunidad, ya que ella nos da los nutrientes esenciales para poder entonces tener un sistema inmunológico fortalecido. Y lo que se destaca como estrella en la cuestión de la inmunidad son los antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que evitan el envejecimiento celular y que también van a evitar la mutación de las células. Algo simple para recordarnos, cuanto más intenso fuera el color de la fruta, más antioxidantes va a tener aquel alimento. Entonces, todos los colores, especialmente de las frutas y los vegetales, están llenos de antioxidantes. Cuanto más intenso, más antioxidante tiene aquel alimento. Y hay varios alimentos que son destacados, que son estrella en aumentar la inmunidad. Estos son el grupo de los cítricos, y ahí tenemos las naranjas, las mandarinas, los pomelos, los limones, los quinotos, ¿sí? También tenemos la cebolla, el ajo. Los cítricos son ricos en vitamina C, que es un poderoso antioxidante. La cebolla y el ajo tienen la alinina, que es una sustancia que va a protegernos. También tenemos el coco, ¿sí? El coco se ha estudiado bastante con algunas virus, bacterias, especialmente virus y hongos. Es excelente el coco, ¿no? En Argentina por lo menos tenemos coco rallado, ¿no? No sé si se consiga el coco fresco, pero excelente, puede servir también el coco rallado. Tenemos el azafrán, el jengibre, ¿sí? El azafrán, son bien parecidos, ¿no? Dos raíces que son bien parecidas, una es más intensa su color, más naranja, ¿sí? Que es el azafrán, que tiene la curcumina, y el jengibre, que tiene el gingerol, estoy así, disculpen si me sale en portugués, pero son dos raíces excelentes que son antiinflamatorias y ricas en antioxidantes. Tenemos el grupo de las crucíferas, ¿sí? Que allí tenemos todo lo que es el brócoli, el coliflor, los repollos, los repollitos de Bruselas, el cale, ¿sí? Que en algunos lugares se consigue, los rabanitos. Todos estos alimentos, me gusta decir que todo lo que pica en la boca es bueno para la inmunidad, ¿sí? Cebolla, ajo, jengibre, las crucíferas, ¿sí? Es un consejito ahí para recordarnos cuáles son los alimentos que son buenos para aumentar la inmunidad. Y también tenemos los frutos rojos, que ahí entra la frutilla, los blueberries, ¿sí? Las moras, cranberry, ¿sí? Ay, me sale en portugués, chicos, disculpen. La ciruela, ¿sí? Es también considerada un fruto rojo. Entonces, incorporar todos estos alimentos va a ser extremadamente importante para tener esos factores para que el sistema inmune pueda defendernos. Por otro lado, también son súper importantes las fuentes de omega 3. Cuando pensamos en omega 3, enseguida nos viene a la mente pez, ¿sí? Pescado, aceite de pescado, pero en realidad los peces tienen omega 3 porque ellos consumen algas.
O sea, la fuente de omega 3 no es el pez en sí, pero son las algas que consume el pescado. Por eso que el alga tiene gusto de pez, que es ese intenso sabor de omega 3, ¿sí? Entonces podemos obtener omega 3 a través de las algas, de las nueces, de la chía, del lino, son concentradas en omega 3. ¿Por qué es importante el omega 3? Siempre escuchamos hablar que es importante, pero ¿cuál es la relevancia? El omega 3 es un ácido graso antiinflamatorio, o sea, va a evitar la inflamación. Y como sabemos, la inflamación es la base de todas las enfermedades actualmente, sea de las agudas, gastritis, sinusitis, rinitis, tiroiditis, todas las itis, y también de las enfermedades crónicas, como ser la obesidad, el cáncer, la aterosclerosis, que es cuando se tapan las arterias. Todas las enfermedades tienen una base en la inflamación. Y omega 3 es antiinflamatorio. Por otro lado, omega 6 es otro ácido graso proinflamatorio, o sea que favorece la inflamación. Y en nuestra dieta actual occidental está en extremadamente desproporción estos omegas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es grasas, ¿sí? Y los aceites también, aceites vegetales que consumimos, estos aceites son vueltos, o sea, tienen mucha proporción de omega 6 y poca proporción de omega 3. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del aceite, tenemos una desproporción de omegas de 60 de omega 6 para 1 de omega 3 o 40 de omega 6 para 1 de omega 3, entonces acaba siendo inflamatorio, ¿sí? Y nuestra dieta está en realidad más inflamatoria que antiinflamatoria. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Aumentar el consumo de omega 3, pero también disminuir el consumo de omega 6, porque si no es como si quisiéramos hacer una torta y solo aumentáramos 2 ingredientes de la receta, pero todos los otros quedan en la misma proporción. Realmente no nos va a quedar equilibrada la receta, ¿no? Entonces tenemos que, por un lado, disminuir omega 6 y por el otro lado, aumentar omega 3. Omega 3 es importantísimo. El omega 3 es súper importante para protección del corazón y del sistema nervioso, ¿sí? Forma parte de la red neuronal. Entonces es extremadamente importante incorporar estos alimentos en nuestro día a día, ¿sí? Una cuchara de sopa de chía o de lino al día, ¿sí? Idealmente triturada, ¿por qué? Porque si la consumimos así como está la semilla, puede salir como entró. Pero si la trituramos, el omega 3 está dentro de la semilla, entonces vamos a obtener sí el omega 3. Y tal vez pensemos, bueno, entonces puedo comprar la harina de chía, ¿no? Para ahorrar un poco. Pero el omega 3 es termosensible y luminosensible, o sea, se va con la exposición a la luz y al calor. Entonces, lo ideal es triturarlo en el momento, en la licuadora, en un molinillo, triturarlo y consumirlo en el momento. También, si queremos ahorrarnos un poquito de tiempo, podemos triturar y dejar en un pote oscuro en el freezer por 3 días. Todavía vamos a tener bien las propiedades para poder seguir utilizando, usufruyendo de ellas. Después, por otro lado, tenemos también las fuentes que son ricas en vitamina B. Todo el grupo de vitaminas B, ¿sí? B6, B3, B9. Ese grupo está compuesto por los cereales. Ahora, un detalle interesante e importante es que son cereales integrales, porque cuando refinamos el alimento se pierden todas esas vitaminas, esos minerales se pierden y solo queda un almidón
pero que ya no tiene más esos nutrientes. Entonces, ¿qué tal incorporar en nuestra alimentación avena, ¿sí? En el desayuno, una granola hecha en casa, quinoa, que es riquísima en nutrientes, también tiene todos los aminoácidos esenciales en un solo alimento, entonces es riquísima en nutrientes. Arroz integral, ¿qué tal empezar a incorporarlo en nuestra alimentación? A veces, pero es muy duro, es muy seco, pero una vez que lo incorporamos, un día, 2 días, 3 días, vamos encontrándole gusto y gracias a Dios nuestro paladar cambia, así que podemos acostumbrarnos y nos puede llegar a encantar con la repetición, ¿sí? Entonces todos los cereales integrales, cebada, centeno, avena, quinoa, me sale el nombre en portugués, pero painzo, ¿sí? Amaranto, todos esos cereales, poder incorporarlos en nuestro día a día. Y después las fuentes de zinc, que serían varias oleaginosas. De entre ellas, las más ricas, ¿sí? Serían las almendras, las castañas de cayú, también las castañas de Pará o de Brasil, solo que ahí en Argentina realmente son más difíciles de encontrar. Y el maní es una oleaginosa súper barata y frecuente de utilizar, de ser encontrada, así que podemos incorporar estas. Ahora, cantidades, ¿sí? Generalmente estas semillas oleaginosas son riquísimas, entonces cuando comemos bastante, ¿no? Pero, ¿cuál sería la cantidad ideal de consumo de estas semillas? Si fuéramos a consumir castañas de cayú, 5 por día serían suficientes. Castañas de Brasil, 2 a 3, dependiendo del tamaño, tienen el zinc del día entero, la cantidad necesaria para un día entero. Si fuéramos a consumir almendras, 7 por día. Y maní, 20 unidades, ¿sí? Entonces, no es tanta cantidad, ¿sí? A veces pensamos, ay, pero es muy caro, y realmente son más caras. Pero es poca cantidad, ¿sí? Y vamos a ir variando a lo largo de los días, ¿no? Hacer el uso de todas juntas en el mismo día, ¿sí? Sino ir variando, ¿sí? 1 o 2 semillas por día y a lo largo de los días poder ir variando estas clases, ¿no? Y también, por otro lado, estos alimentos, ¿sí? Naturales, basados en plantas, van a sustituir otras cosas, ¿sí? Entonces, en vez de comprar esto, voy a comprar la semilla. En vez de comprar esto, voy a comprar el cereal integral. Y así, créanme, va a quedar mucho más barato y hasta una dieta que incluya todo tipo de alimentos, una dieta omnívora, ¿sí? Algunos meses atrás dimos una charla que justamente colocamos dos carteles, ¿sí? Con los alimentos, los ítems de una dieta omnívora y una dieta basada en plantas, una dieta vegetariana. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la dieta basada en plantas se gastaba 1/3 de lo que se gastaba en una dieta incluyendo todo tipo de alimentos, ¿sí? Entonces podemos sí ahorrar con una dieta basada en plantas. Entonces, comprar variedad, pero vamos a ir sustituyendo de a poco otros ítems de nuestra canasta familiar. Claro, si compramos esto, las semillas, más lo otro, queda muy caro. Pero si vamos a sustituir, al final vamos a ver que en realidad vamos a ahorrar inclusive. ¿Ok? Muy bien.
todos los cereales, hasta avena, ¿sí? A veces por la cosecha tiene algún tenor de agrotóxicos, ¿sí? Entonces lo ideal es lavarla bastante porque si no realmente puede quedar amarga y ahí arruinar todas nuestras recetas. Con respecto a la avena, por ejemplo, lo que se aconseja es tostarla antes de consumirla, tostarla en el horno, ¿sí? No consumirla cruda, justamente por ese hecho, ¿no? Bueno, entonces vimos varios alimentos que son estrella, ¿no? Para aumentar nuestra inmunidad. Y esto es espectacular, porque si decimos, pero no me voy a acordar de todos los alimentos que son buenos para aumentar la inmunidad. Y en realidad, si se fijan, todos los alimentos son las cosas naturales. Frutas, vegetales, cereales integrales, oleaginosas, hasta los porotos, sí, tienen diversos minerales importantes. Entonces, recordar que la alimentación natural es la más saludable, la que trae más componentes para nuestro cuerpo. Y una receta, ¿no?, que tiene varios de estos alimentos que son estrellas en el aumento de la inmunidad. Tenemos la penicilina rusa, ¿no?, que es un té que reúne estos alimentos y van a ayudar a aumentar nuestra inmunidad. Tiene jengibre, cebolla, ajo, limones, azafrán o cúrcuma, ¿no?, y miel, en los casos de que la persona no tenga diabetes. Este té fue inventado por los rusos en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando no se tenían los recursos, los antibióticos necesarios para tratar a los soldados, y fue inventado este té, ¿sí? Es muy bueno, ¿sí? Quiero decirles que la miel salva mucho y como dice ahí, ¿no?, después les puedo pasar también la receta por escrito, pero uno va a triturar, ¿sí?, el jengibre, la cebolla, el ajo, la tritura con poca agua, o sea, triturar un poco, no que quede líquido, porque si no va a quedar muy fuerte, ¿sí? Entonces se tritura, ¿no?, un poco y después se lo pasa a una olla hirviendo donde se lo deja allí reposando por 10 minutos. ¿Quién hizo caca ahí? ¿Qué ve? Y después, sí, de colarlo, le vamos a agregar los jugos de los limones, el azafrán y la miel a gusto, ¿sí? Se puede tomar 3 tazas por día, por una semana o cuando sea necesario aumentar la inmunidad. Un detalle interesante en la cuestión de la alimentación con respecto a la inmunidad es que varios estudios mostraron que realmente la virulencia de los virus y hasta la mutación de estos se favorece cuando la persona está malnutrida, o sea, cuando tiene pocos micronutrientes importantes, sea hierro, sea cobre, sea zinc, ¿sí? La virulencia va a ser mucho mayor y también hasta la mutación dentro del propio cuerpo. Entonces acá vemos la importancia de tener una alimentación rica en nutrientes, ¿sí? Y lamentablemente hoy en día en Occidente nuestra alimentación tiende a ser cada vez más empobrecida, ¿sí? Porque es rica en harinas refinadas que están exentas ya de los micronutrientes. La alimentación hoy en día es rica en grasas y también en azúcares, ¿sí? Entonces cada vez tenemos menos micronutrientes y eso nos deja en un estado vulnerable, en un estado susceptible de salud. Por otro lado, hay alimentos que contribuyen a la disminución de la inmunidad. Así como hay algunos que la aumentan, hay otros que la disminuyen. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar se ha estudiado que cuanto más cucharas de azúcar se consumen,
menos bacterias pueden ser destruidas. ¿Y por qué? Porque el azúcar hace con que el sistema inmune, las células del sistema inmune, pierdan la capacidad de fagocitosis, que sería la capacidad de engulir, en portugués, de chupar, ¿no? Por así decirlo, los agentes agresores. Y esa capacidad se pierde, ¿sí? Con el azúcar. Se ha visto que con 24 cucharas de té de azúcar casi se neutraliza prácticamente totalmente la capacidad fagocitaria del sistema inmune. O sea, esa cantidad de azúcar nos deja totalmente susceptible, ¿sí? A esos agentes agresores por varias horas. Y para tener una noción, ¿sí? 24 cucharas de azúcar se encuentran, por ejemplo, en 3 bochas de helado, ¿sí? Por ahí pensamos, bueno, tiene que ser muchísimo azúcar, pero tres bochas de helado tienen esa cantidad de azúcar, ¿sí? Más allá de que el azúcar favorece a otros problemas de salud, ¿sí? Que no vamos a hablar porque si no, no vamos a poder avanzar. Pero no solo es con respecto a la inmunidad la cuestión del azúcar. Por otro lado, el exceso de grasas, ¿sí? Especialmente aquellas grasas saturadas, o sea, son un tipo de grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la manteca, la margarina es de origen vegetal, pero pasó por un proceso de hidrogenización que la torna más perjudicial que la manteca inclusive. Hay 3 grasas de origen vegetal, ¿sí? Que son grasas saturadas. Las de origen animal son saturadas, pero de origen vegetal hay 3 que son saturadas, que son el coco, la palma o dendé, ¿sí? Y el cacao. Son las únicas 3 grasas de origen animal, vegetal que son saturadas. Entonces, cuidar el consumo. No producen el mismo efecto que las de origen animal, pero aún así son saturadas y aumentan el colesterol malo. Entonces, cuidar el consumo de grasas, porque como vimos, las grasas son inflamatorias, que favorecen a la inflamación y esto nos deja susceptibles para todos los tipos de enfermedad. Inflamación crónica es la base de todas las enfermedades. ¿sí? Inclusive hoy en día se sabe que la diabetes no está tan influenciado por el consumo de azúcar como por el consumo de grasas, porque la grasa hace con que se cree ese estado inflamatorio en el cual se bloquea el receptor que va a captar la insulina. Entonces, por más que el cuerpo produzca insulina, la insulina no consigue actuar en la célula donde debería. Y eso hace con que la persona tenga resistencia a la acción de la insulina, o también conocido como prediabetes. Entonces, cuidar el consumo de grasas y también tener cuidado porque las grasas saturadas y oxidadas vienen muchas veces en los productos de paquete. ¿Sí? Los productos de paquete ultraprocesados, industrializados, generalmente tenemos un trío maravilla que es la sal, el azúcar y la grasa. Se ha visto que esos 3 ingredientes en proporciones equilibradas potencializan el sabor de ese alimento. Inclusive hay un libro que se llama Sal, Azúcar y Grasa, escrita por Michael Moss, que justamente habla de esto, de cómo la industria ha hallado lo que se llama el max point, que es un punto de máximo placer que te da ese alimento, porque la industria ha visto que esto hace con que la persona quiera más, más de ese determinado producto. ¿sí? Entonces, muchas veces no lo vemos, pero todo producto de paquete tiene grasa porque la grasa le da la palatabilidad, o sea, el sabor rico a ese alimento.
¿sí? Y una de las mayores fuentes de grasa saturada es el queso, por ejemplo. El queso tiene muchísima grasa saturada y oxidada, que es súper proinflamatoria. Y por otro lado, las carnes, ¿sí? Especialmente las ultraprocesadas, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud dijo que las carnes ultraprocesadas son cancerígenas del tipo 1, o sea, las más cancerígenas de todas, ¿sí? Y que las carnes rojas serían posibles cancerígenas. Imagínense que para la Organización Mundial de la Salud poder decir esto, pasaron muchísimos años de estudio, porque la industria es muy grande y ellos no podrían aseverar algo tan categóricamente. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el tabaco. Si ustedes se recuerdan, antiguamente el tabaco, el cigarrillo, era promocionado por los médicos, ¿sí? Hasta que después de muchísimos estudios se vio que en realidad no, el tabaco mata. Y ha sido lo mismo, ¿sí? Muchísimos años de estudio para poder entonces decir con respecto a las carnes, ¿sí? Cómo ellas contribuyen a disminuir la capacidad del sistema inmune. Ya vuelvo aquí. Perfecto. Muy bien. Pasamos entonces ahora al descanso. ¿Cómo el descanso contribuye a nuestro sistema inmunológico? El sueño, ¿sí? Es fundamental hoy en día. Es una necesidad biológica y esto tenemos que entenderlo y asimilarlo, porque muchas veces pensamos, ay, pero si duermo pierdo tiempo, o si duermo, no sé, estoy siendo vago, ¿no? Y no, o sea, es una necesidad básica para el correcto funcionamiento de todo nuestro organismo. La cantidad de horas de sueño es sumamente importante y en un adulto se recomienda de 7 a 9 horas. Este tiempo va a variar, sí, en los niños y en los adultos, en los más viejos, va a cambiar esta cantidad de horas, ¿sí? En los niños es más, en los adultos disminuye un poco y en los adultos mayores un poco menos, ¿sí? Más en promedio, 7 a 9 horas sería el tiempo ideal. Se ha visto que tanto poco sueño como mucho sueño es una curva en U, o sea, la morbimortalidad, la capacidad de aumentar las enfermedades y muerte, aumenta tanto con poco sueño cuanto mucho sueño también, ¿sí? A veces pensamos, bueno, lo malo nomás es dormir poco, pero dormir mucho, ¿sí? Dormir más de 10 horas también aumenta la tasa de mortalidad. Así que moderación, ¿sí? Equilibrio, 7 a 9 horas. Ahora, el horario de acostarse también es sumamente importante, no solamente la cantidad de horas, pero el horario, ¿sí? Horas antes de la medianoche valen por 2 en términos de calidad de sueño. Valen el doble que horas después de la medianoche. Y ya debes haber tenido la experiencia de acostarte 10 de la noche, medianoche o 3 de la mañana y dormido 8 horas, las mismas 8 horas. Pero ¿cuál fue el resultado? La calidad del sueño, sin duda, no fue la misma, ¿sí? Cuando dormimos más tarde parece que igualmente, no importa la cantidad, no estamos descansados como deberíamos, ¿sí? Entonces, la calidad del sueño es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sueño, él va en ciclos, ¿sí? Nosotros estamos en una vigilia, estamos despiertos, entramos en un sueño superficial, vamos a un sueño profundo, volvemos a un sueño superficial, volvemos a un sueño profundo. Estos ciclos se repiten a lo largo de la noche, más o menos 5 o 6 ciclos por noche.
¿Y qué pasa? Antes de la medianoche, en la primera mitad de la noche, predomina un sueño profundo. Este sueño profundo es donde se secretan las hormonas importantísimas. Por ejemplo, la leptina, que se llama o se conoce como la hormona de la saciedad, es aquella que te va a dar la sensación de saciedad durante el día. Entonces, queremos esa hormona y va a secretarse en ese sueño profundo. También se secreta, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que en los niños hace con que ellos crezcan, pero en los adultos va a evitar la acumulación de grasa y aumentar la masa muscular. ¿Quién no quiere esa hormona? Todo el mundo. Y todas esas hormonas se producen en un sueño profundo que predomina antes de la medianoche. Ahora, ¿cómo aumentar también nuestro sueño profundo? Que es el que en realidad te da la sensación de descanso, la sensación de restauración. Ese sueño profundo se aumenta con la práctica de actividad física. Y podemos ver los niños, por ejemplo, que están todo el día moviéndose, llega la noche y se desmayan, se quedan como un tronco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen mucho desgaste físico. Eso hace que aumente la proporción de sueño profundo en ellos. Y en nosotros también. Para aumentar ese tipo de sueño debemos aumentar el desgaste físico. Por otro lado, el sueño disminuye los niveles de cortisol. Y esto es re importante porque el cortisol, está relacionado al estrés, se va a aumentar cuando estemos estresados, pero el estrés crónico, el mantener el cortisol alto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir nuestra inmunidad, va a aumentar los niveles de glicemia, entonces va a favorecer a la diabetes, ¿sí? Y también va a aumentar el colesterol. A veces en nuestra dieta está todo bien, pero el estrés nos hace que los niveles del colesterol suban excesivamente justamente por este factor. Y el sueño va a ayudar a disminuir estos niveles. Así que el sueño es remedio, ¿sí? En un estudio se colocó a las personas para dormir por 8 horas. Y después las mismas personas durmieron por 4 horas en una noche, ¿sí? Se verificó el nivel de células natural killers, ¿sí? o asesinas naturales, van a actuar, ¿sí? Como dice el nombre, para matar, ¿sí? Virus, células cancerígenas. Y estas células, después de dormir solo 4 horas, o sea, tener una restricción del sueño, estas células tenían su actividad disminuida en 70% después de la restricción del sueño. Entonces vemos que también la restricción del sueño disminuye la capacidad de nuestro sistema inmune. Y tal vez alguno ya pasó por la experiencia de tener alguna noche o algunas noches sin dormir y después cayeron resfriados, gripados, justamente porque nuestro sistema inmunológico baja mucho su capacidad. ¿Y cuáles serían algunos de los consejos para tener una buena noche de sueño? ¿Sí? Una buena noche de sueño es súper importante y para eso tenemos que tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, la regularidad. Cuanto más regular fue el sueño, si el horario de levantarse, de acostarse, mejor va a ser la inducción del sueño, ¿sí? Entonces tener horarios, no un día, no sé, medianoche, otro día a las 9, otro día a la 1, otro día a las 10, ¿sí? Sino tener todos los días un horario más o menos ahí por vuelta de ese horario para poder levantarse y acostarse. Ahora también algo importante es que el ambiente, el cuarto, esté limpio, organizado, aireado. Ese es un detalle que a veces se nos pasa. ¿Por qué? Porque hace frío, queremos que todo quede cerradito, pero al no tener circulación de aire, ese aire
queda viciado, ¿sí? Con poco oxígeno, y eso hace con que nos levantemos con una sensación de cansancio, cansancio total, porque no tuvimos una buena oxigenación de nuestras células. Entonces siempre alguna, sí, sea la puerta un poquito abierta, la ventana, poder tener esa circulación de aire. Y por otro lado, también el cuarto debe estar oscuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz, y especialmente el tipo de luz azul, va a inhibir la secreción de melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Entonces, cuando yo estoy en contacto, y especialmente esa luz azul es emitida por las pantallas, ¿sí? Televisión, tablet, celular, va a inhibir ese tipo de luz. Y eso va a inhibir, ¿sí?, la melatonina. Melatonina es re importante para inducir el sueño, pero es un poderoso antioxidante que evita innumerables tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, una recomendación, ¿no? Dejar unos 30 o una hora antes, minutos de acostarnos, las telas, las pantallas, ¿sí? Para poder ayudar a la fisiología de nuestro cuerpo. Hoy en día podemos configurar las pantallas para el modo nocturno, ¿sí? Y ustedes van a ver que cuando uno le pone modo nocturno, la pantalla automáticamente se hace más amarilla, ¿sí? Porque saca este tipo de luz azul, ¿sí? Entonces también podemos configurar nuestros aparatos para que esto sea evitado. Algo que es sumamente importante es tener un tiempo en el día para reflexionar. ¿Por qué? Porque si no tenemos este tiempo durante el día, va a llegar la noche y el silencio y todo lo que no pensamos durante el día, cosas que nos preocupan, soluciones, va a comenzar en ese momento. Y nuestra mente no va a parar, ¿sí? Y esto va a sacar nuestro sueño. Entonces, planificar, tener un momento, yo le llamo el tiempo de la preocupación, ¿sí? Una hoja, anotar las cosas que te preocupan, anotar soluciones prácticas para resolver esos problemas. Y lo que no puedo resolver, una palabra fundamental es aceptación. Aceptar. Aceptar no quiere decir necesariamente concordar con eso, pero es no vivir en una eterna expectativa de que eso va a cambiar, ¿sí? Entonces las cosas que no dependen de mí, poder aceptar. Y como dice el versículo en la Biblia, Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, dice Jesús, los que están cansados, sobrecargados, y yo los aliviaré. Aprendan a entregar, a ser mansos, a ser humildes, y yo les daré descanso. Yo les daré sabiduría, yo les daré la fuerza que no tienen. Y como dice la Biblia en Salmos, me acuesto y enseguida duermo, porque tú me haces dormir en seguridad. Entonces que podamos aprender a cada día a tener esos momentos de reflexión y de entrega a Dios para que nos ayude con esos problemas que todos tenemos todos los días. Ejercicio físico. Ejercicio físico es remedio. Ejercicio físico es fantástico porque ejercicio físico es un remedio que me ayuda a que todos los otros factores, remedios naturales, puedan venir, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, ejercicio físico me ayuda a dormir mejor. Ejercicio físico me hace tomar más agua. Me hace tener escollas, a escoger mejor los alimentos, ¿sí? De manera más saludable. Si lo hago al aire libre, tomo sol, tomo aire, me ayuda a ser más equilibrado y hasta me ayuda a aumentar mi confianza en Dios porque aumenta mi circulación, mi oxigenación cerebral y tengo más ganas de buscar a Dios. Entonces, ejercicio físico
Valen sabe de eso, ¿no? Es remedio, es fantástico. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que el ejercicio físico en varios estudios se ha relacionado como una polipíldora capaz de tratar numerosas enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, a veces pensamos, sí, ejercicio es preventivo para muchas enfermedades, pero él también es tratamiento en hipertensión, en diabetes, cáncer. Se ha estudiado que disminuye la recidiva del cáncer hasta en 40%, ¿sí? En algunos tipos de cáncer, la práctica regular de ejercicio físico. Y la OMS dijo que el sedentarismo es la cuarta causa o factor de riesgo de muerte en el mundo, y es algo que podemos evitar. Si nosotros practicamos el ejercicio físico de manera regular, vamos a aumentar justamente la actividad de esas células que vimos, las células natural killers. Entonces, ejercicio físico es remedio, favorece a disminuir la presión arterial, el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, disminuye el peso, disminuye el riesgo del cáncer y trata, aumenta la calidad de vida y disminuye la recidiva, disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Especialmente el ejercicio físico anaeróbico, o sea, el resistido, el de musculación, especialmente va a actuar en la disminución del colesterol malo, del LDL, ¿ok? Y por otro lado, el ejercicio físico aeróbico, ¿sí? Por ejemplo, bicicleta, corrida, natación, va a actuar especialmente en el aumento del colesterol bueno, del HDL. ¿Sí? Entonces vemos que los dos son complementarios, son indispensables. Uno me va a ayudar en algunas funciones y otro en otras. ¿Sí? Por otro lado, el ejercicio físico secreta endorfinas, aquellas que te van a dar la sensación, neurotransmisores que te dan sensación de bienestar, de alegría, de que la vida es linda. Entonces, ejercicio físico, ¿sí? En una revisión de 39 estudios, ¿sí? Ellos vieron que en personas con depresión el ejercicio físico regular, y especialmente el aeróbico, tenía efectos similares, ¿sí? Comparables a los antidepresivos y a la psicoterapia, solo que sin efectos adversos. Genial, fantástico, ejercicio físico es remedio. Y como remedio, no lo podemos tomar cuando nos acordamos, cuando tenemos tiempo, pero tiene que ser tomado de manera regular, ¿sí? Para que haga el efecto que realmente tiene, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Que los adultos mayores de 18 años por lo menos realicen 150 minutos de actividad física aeróbica moderada por semana o 75 minutos de actividades físicas intensas, ¿sí? Y que el fortalecimiento muscular sea por lo menos 1 o 2 veces en la semana. Para tener una noción, con 30 minutos diarios de lunes a viernes de una actividad física moderada, ya estamos alcanzando estas recomendaciones. No es mucho, es muy poco, pero ya se ha visto que trae muchísimos beneficios para nuestra salud. ¿Qué sería una actividad física moderada? Bueno, claro, va a depender mucho de persona a persona. Tal vez lo que es intenso para mí es moderado para otra persona, entonces va a variar de persona a persona. Pero una actividad física moderada es la que va a acelerar notablemente los latidos del corazón, como caminar rápido, bailar, hacer jardinería. Hacer jardinería está dentro de esto, ¿sí? Cazar, caminar con mascotas, tareas domésticas. Sí, limpiar la casa también es considerada una actividad física moderada. Bien ahí. También poder participar activamente en juegos con niños, ¿sí? Los trabajos de albañilería, por ejemplo, de
desplazar cargas, ¿sí? De más o menos 20 kilos para abajo, y una actividad física intensa sería los que aumentan mucho más la respiración y la frecuencia cardíaca. Como ser correr, nadar rápido, ¿sí? Subir pendientes, deportes competitivos, por ejemplo, básquet, fútbol, vóley, ¿sí? Ciclismo rápido, desplazar las cargas pesadas, ¿sí? Entonces, todo es considerado actividad física. Sí, actividad física. Entonces, vamos a ponerle movimiento a la vida, vamos a limpiar la casa, vamos a sacar a pasear al cachorro, ¿sí? No sé cómo está Argentina en las restricciones, si eso es posible, pero me recuerda el caso de una paciente que vino en diciembre para la clínica, ella tenía obesidad, y cuando se fue, se llevó 2 cambios, ¿sí? Ella dijo, voy a cambiar mi cena por una sopa, voy a hacer sopas. Y ella dice que se volvió experta en sopas. Todos los días una sopita a la noche. Y también llevó a su perro para pasear. Como ella era sedentaria, el perro nunca tenía salido a la calle, nunca había salido a pasear. Y le gustó tanto, pero tanto, que ella dice que después todos los días, no importa el clima, lluvia, sol, calor, todos los días el perro estaba ahí molestando hasta que ella lo sacara a caminar. Ella dice que fue su mejor personal trainer que ella tuvo. Y ella dice, y yo que pensaba que caminata no era ejercicio físico, no era actividad física. En realidad hay una diferencia entre actividad y ejercicio físico, pero es movimiento, es actividad física. Y a veces tenemos esa noción, ay, si no voy en un gimnasio no hago ejercicio. No, vamos a agregar movimiento de diversas maneras. Poder bajar antes en la estación del colectivo, subir las escaleras en vez de usar el ascensor. Todo movimiento es vida. Fuimos hechos para movernos, ¿sí? Y cada vez que estamos en inmovilidad comienza un proceso de enfermedad. Entonces ya vimos varios hábitos, ¿sí? Y cómo influencian en nuestra inmunidad. Y ahora luz solar. No sé en Argentina, pero acá en Brasil se ha hablado muchísimo de la vitamina D, ¿sí? ¿Por qué? Porque vitamina D es un inmunomodulador, o sea, va a estar directamente relacionado con nuestra inmunidad. Por el otro lado, el sol en sí es la mayor fuente de vitamina D. La vitamina D la podemos encontrar en el sol a través de alimentos y de suplementos, pero la mejor y mayor fuente es el sol. Por otro lado, el sol también tiene propiedades bactericidas, entonces también va a ayudar a poder mantener la casa o ambiente de trabajo libre de gérmenes, ¿sí? Entonces, el sol en sí es mucho más de que solamente vitamina D, ¿sí? El sol también, esa luz brillante que es emitida por el sol, ayuda a la producción de serotonina, aquella que te va a dar la sensación de bienestar, de alegría, de felicidad, está baja en la depresión, ¿sí? Y nosotros vemos, por ejemplo, en países nórdicos de Europa, que tienen meses enteros del año, que tienen pocas horas de luz de sol, a veces 3 horas por día de luz, y eso influencia en que ellos tengan tallas altísimas de depresión y de suicidio. Y vemos, ¿no? Países con más sol parece que son más alegres, ¿sí? Y realmente el sol trae vida, el sol ayuda, la luz brillante ayuda en la producción de serotonina. Entonces, sol. Y vitamina D, sí, me encanta este gráfico, no sé si lo consiguen ver bien. Este gráfico muestra que el BDR, que es el receptor nuclear de vitamina D, está presente en prácticamente
todas las células del cuerpo, sea del cerebro, de la parte cardiovascular, de diversos órganos del cuerpo, ¿sí? Todas tienen el receptor de vitamina D, intestino. Por eso es que va a ser tan determinante en la inmunidad y en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que antes sí se pensaba que la vitamina D simplemente o solamente ayudaba en la fixación del calcio en el hueso, pero hoy en día se sabe que no, que está relacionado a la salud en general del individuo, ¿sí? Y enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se ha visto que tienen bajos niveles de vitamina D. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen baja vitamina D, y uno de los pilares del tratamiento es justamente poder suplementar a través del sol y a través de suplementos y mantener altas tasas de vitamina D. Esto es un pilar del tratamiento en enfermedades autoinmunes, en lupus, en esclerosis múltiple, en Parkinson, ¿sí? En todas esas enfermedades. Entonces, vitamina D es fundamental. ¿Cuál es la recomendación? Quiero decirles que estén bien sentados porque si no se van a caer para atrás, pero ¿cuál es la recomendación actual? ¿Sí? La recomendación actual, socorro, ¿cómo así? Entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, sí se recomienda tomar sol porque ese horario produce mejor conversión de la vitamina D por la incidencia de los rayos solares. Pero claro, no es estar expuestos media hora, una hora, ¿sí? Va a depender mucho de la zona, ¿sí? De la zona, de la latitud, de la época del año y del color de la piel. ¿Sí? Entonces hay tablas específicas que si después quieren les puedo pasar. Pero en rasgos generales sería de la siguiente manera. En una latitud, sí, aquí, ¿sí? Por abajo del Ecuador, en meses más calurosos, exponerse de 3 a 5 minutos si la piel fuera bien clara, y conforme la piel es más oscura, se necesita más tiempo, ¿sí? Unos 10 a 15 minutos. Porque la melanina es protectora, ¿sí? Para la conversión de vitamina D, entonces se necesita más tiempo. Y en épocas más frías del año, en pieles claras, ¿sí? La exposición va a ser aproximadamente de 10 minutos, y para pieles más oscuras entre 15 minutos a media hora, dependiendo, ¿sí? Algo importante en estos horarios, ¿sí? Podemos proteger el rostro con protector solar, dorso de manos, hombros, pero el resto, ¿sí? Se aconseja que se exponga 25% de la superficie corporal, o sea, esto equivaldría a brazos y piernas, ¿sí? Exponerlo al sol y al sol directo. ¿Por qué? Porque los vidrios van a bloquear los rayos ultravioletas y no vamos a tener la conversión de la vitamina D. O sea, vamos a quedar colorados, vamos a quedar rojita la piel, pero no vamos a tener la conversión de la vitamina D. Entonces, exponer directamente la piel al sol. Y claro, sin protector solar, porque estos bloquean los rayos ultravioletas hasta en un 95-99%, o sea, casi completamente dependiendo del factor, ¿sí? El protector solar. Entonces, pues sí, también proteger los ojos, sí, porque hay riesgo de cataratas, sí, en una exposición muy, muy prolongada, sí, a los rayos. Pero tomar sol. Sol es remedio. Sol es vida, ¿sí? Y es algo muy simple, ¿sí? Pero, por ejemplo, en São Paulo, nosotros tenemos que 70% de la población tiene baja vitamina D. Entonces, no es de extrañar que hoy en día exista una pandemia, porque también existe una pandemia de hipovitaminosis D, de baja vitamina D, y esto no deja que nuestra inmunidad aumente. Y hasta hay estudios, ¿sí? Que se han hecho en estos meses, en que las personas que tenían baja vitamina D, ¿sí? Todas las personas que tuvieron COVID tenían vitamina D baja.
¿sí? Entonces es un factor muy importante y que está a nuestro alcance para poder exponernos y tener suficientes niveles. No estoy muy a par de Argentina, pero acá se recomienda, ¿sí? Antes era 30 miligramos por decilitro, ahora es 20, ¿sí? Pero para mantener buenos niveles, lo ideal es que esté entre 30 y 50 en las personas que tienen factores de riesgo, osteoporosis o enfermedades, ¿sí? Concomitantes, que esté en 50, 70, ¿sí? Los niveles. Entonces sería bueno, ¿sí? En el check-up poder verificar cómo están nuestros niveles de vitamina D y suplementar si es necesario y poder exponernos, sí, al sol. Aire puro. Aire también influencia en nuestra inmunidad y es un remedio, ¿sí? Se ha visto que en COVID, por ejemplo, cuando no hay una circulación de ar, la transmisión de los virus es mucho mayor, ¿sí? Entonces poder abrir las ventanas de la casa, de la escuela, del lugar de trabajo y poder circular ese aire. Y por otro lado, aprender a respirar de manera correcta, ¿sí? Porque a veces por nuestro día a día no, aprendemos a quedarnos en una posición, sí, medio encorvada, que dificulta la expansión de los pulmones y, consecuentemente, la oxigenación. Sumamente importante la correcta oxigenación para poder tener una buena salud, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a respirar de manera correcta. Si me acompañan, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pueden ponerse de pie si quieren o sentados, ¿sí? En una posición confortable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las manos en nuestra panza, ¿sí? Y vamos a respirar profundamente. La respiración profunda y correcta es la que va a bajar los pulmones, a hacer con que el diafragma baje y la panza sale para afuera. Así es como los bebés. Los bebés parece que respiran con la panza, ¿no? No es una respiración superficial la que hacemos así. No, es la que realmente va a acompañarse con la panza, ¿sí? Entonces, vamos a respirar, entrar el aire. En 4 segundos vamos a aguantar el aire 6 segundos y vamos a exhalar, a liberar el aire en 6 segundos, ¿sí? Las manos las ponemos acá para verificar que nuestra panza salga para afuera y vamos a practicar, ¿ok? ¿Vamos? Seguramos. Soltamos de a poco. Vamos de nuevo. Soltamos. Vamos soltando de a poco. Se requiere práctica. A veces no nos sale en el comienzo, pero vamos a practicar nuevamente. Los que lo pudieron hacer, ¿no se sienten mejor? Parece que da una sensación así de relax, ¿no? Y es interesante que la respiración profunda se ha estudiado como tratamiento, como parte del tratamiento de la depresión, de la ansiedad y de los síndromes de pánico. En personas que hacían con depresión psicoterapia y que también hicieron ejercicios respiratorios, se dio una mejoría mucho más marcada, sí, que en aquellos que solamente hicieron la psicoterapia. Entonces vemos que respiración es un remedio, aire puro es un remedio. Entonces, poder practicar los ejercicios de respiración cuando nos levantamos, antes de dormir, para ayudar a relajar, y también cualquier momento durante el día que estemos nerviosos, tensos,
poder hacer estos ciclos, unos 4 o 5 ciclos seguidos, ¿sí?, de respiración profunda, va a traer muchos beneficios para nuestra salud. Y el aire puro lo podemos encontrar principalmente en los campos, en los parques, ¿sí? Entonces, se ha visto, hay estudios fantásticos mostrando que el ir una vez por semana a la naturaleza ha traído efectos, ¿sí?, en la parte emocional y también en algunas otras enfermedades, en control de otras enfermedades. Y este beneficio del aire puro, ¿sí?, y también los óleos esenciales que están presentes en la naturaleza, tenían una duración de una semana. Entonces, qué espectáculo. O sea, si por lo menos no tengo la oportunidad de vivir rodeado de naturaleza, poder ir una vez por semana, ¿sí?, a la naturaleza, me va a beneficiar, ¿sí?, durante esa semana. Entonces, qué fantástico, qué maravilloso. Aprovechemos la naturaleza, que es curativa, ¿sí? Estudios muestran, por ejemplo, un grupo de pacientes que estaban en postoperatorio. Había un grupo que tenía las ventanas que daban la vista a copas de árboles, ¿sí? Y el otro grupo, la ventana daba a una pared, ¿sí?, un muro. ¿Qué se vio? Que las personas que tenían la ventana hacia la naturaleza usaron analgésicos menos fuertes, tuvieron menos complicaciones posoperatorias, tuvieron internaciones más cortas y tuvieron menos comentarios negativos para los profesionales de la salud. Solo por el hecho de estar mirando a la naturaleza. Otros estudios en psiquiátricos, ¿sí? Las personas que tenían cuadros en la pieza de naturaleza tuvieron menos surtos psicóticos que las personas que tenían cuadros abstractos, de una arte abstracta. Entonces, o sea, y eso era un cuadro, o sea, ni siquiera era la realidad. Pero qué increíble, ¿sí? Cómo Dios ha creado la naturaleza para restaurar nuestra salud. Temperancia. ¿Qué es temperancia? Es una palabra un poquito larga, complicada tal vez, pero quiere decir dos cosas. Por un lado, ser equilibrado con lo que es bueno, o sea, lo que es bueno, aunque sea bueno en exceso, me va a hacer mal. Comer naranja es buenísimo, pero si me como una caja de naranja en una comida sola, me va a hacer mal. Y por otro lado, temperancia también se refiere a ser abstemio, ¿sí?, ni con equilibrio de lo que hace mal. Porque lo que hace mal, por más que sea poco, me va a traer un maleficio. Entonces, vamos a hablar acá de las cosas que nos traen prejuicios. Y aquí está el uso del alcohol. El alcohol es muy controvertido. Actualmente acepto en nuestra sociedad el uso moderado de alcohol, ¿sí? Pero yo quiero traerles un estudio que fue muy importante. En realidad, estudios, lamentablemente, tenemos para decir lo que querramos. O sea, lo que yo quiera decir, lo puedo decir a través de cualquier estudio, porque los estudios muchas veces tienen conflictos de intereses y tienen este sesgo, ¿no?, que hacen que se compruebe lo que yo quiera comprobar. Pero las revisiones de estudios, que son estudios que engloban mucha cantidad de estudios, son mucho más seguros. En niveles de evidencia son los más seguros. ¿Por qué? Porque hay menos chance, menos posibilidad de sesgo, porque yo voy a tomar una gran cantidad de estudios y es mucho más difícil que tenga un sesgo. En este caso, esta revisión fue de 50 años de estudios sobre el alcohol, ¿sí?, el uso de alcohol. Y la conclusión de este estudio fue que el consumo de alcohol, la cantidad de consumo de alcohol que minimice las pérdidas de salud es 0, ¿sí? O sea, no hay
no hay cómo, ¿sí?, tener 100% un beneficio, no. ¿Y qué es lo que ha sido tan controvertido con el uso del alcohol? El vino. El vino es bueno para la salud, ¿sí? Más el vino, ¿sí?, tiene el resveratrol, que es una sustancia que está en la cáscara de la uva, en la semilla, que es cardioprotectora. Eso es cardioprotector. Hay mucha discusión si está el paradoxo francés, etcétera, pero nosotros podemos obtener los beneficios a través de otras cosas, pero sin los prejuicios del alcohol. Entonces vamos a comer más uva y vamos a evitar el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo, hasta porque los especialistas dicen, uno nunca puede saber hasta dónde o el nivel, ¿sí?, que yo voy a poder tolerar, porque cuando uno bebe cambia ya el razonamiento y lo que yo creía que no podía hacer antes de beber alcohol, ahora siento que puedo, porque cambia mi mente, ¿sí? Cambia mi raciocinio. Entonces, trae muchos otros prejuicios que en condiciones normales pensaríamos que está todo bien, no tengo control, pero en el momento en que bebí alcohol, pierdo ese control. Por otro lado, el cigarrillo. Sabemos, no necesito hablar mucho porque está súper comprobado que el tabaco tiene muchísimas sustancias, por lo menos 250, que son cancerígenas, que son extremadamente cancerígenas, no solo de pulmón, pero de innúmeros órganos del cuerpo. Y el cigarrillo va a atacar la parte pulmonar, que sabemos que COVID no es una de las principales albos, ¿sí?, que el COVID va a atacar, la parte pulmonar respiratoria. En algunos estudios, sí, en China se vio que en las personas que fumaban y tuvieron COVID, las chances de complicaciones y de mortalidad fue 14 veces más que los que no tenían ese factor de riesgo, ¿sí? Entonces realmente el cigarrillo tenemos que, ni con moderación, tenemos que evitarlo completamente. Y café. Acá entra un terreno muy difícil. ¿Por qué? Porque es algo cultural, porque es algo que estamos acostumbrados y que siempre vamos a escuchar de los beneficios, ¿sí?, del café, de los antioxidantes. Sí, es verdad, el café tiene muchos antioxidantes, pero en natura, en el procesamiento se van perdiendo esos antioxidantes, así como cuando cocinamos los alimentos también se pierde antioxidante, por eso que lo más importante son los crudos en la alimentación de frutas, vegetales, pero así también con el café. ¿Y qué pasa? Antioxidantes, como vimos al principio, podemos obtener en todos los alimentos naturales, ¿sí?, intensos en color, pero sin los prejuicios de la cafeína, que es la principal sustancia del café. Hay otros estimulantes, ¿sí?, que son, por ejemplo, el té, no todos los tipos de té de té sería, ¿no? Té verde, té negro, té rojo. Esos tés tienen cafeína y teofilina también, que es otro estimulante. El chocolate, por ejemplo, tiene cafeína y teobromina, que es otro estimulante. El mate, por ejemplo, tiene cafeína y mateína junto. ¿Qué hacen los estimulantes? Los estimulantes aparentemente me generan energía, me siento más vital. ¿Qué hace? Estimula el sistema nervioso, pero así como en un maratón, yo corro y doy mi máximo, pero acabó la maratón y estoy exhausta. Justamente los estimulantes van a hacer esto, van a estimular el sistema nervioso, pero después va a venir una depresión rebote. Y ahí voy a necesitar nuevamente el estímulo. Y va a estimular y va a deprimir. Y voy a precisar nuevamente el estímulo. Estimular, deprime. Estimulación, deprime. Estimulación, deprime. ¿Qué va a hacer finalmente? Agotar
mi inmunidad y agotar mi energía, ¿sí? Acá nosotros recibimos muchos pacientes que ellos vienen así con un agotamiento general total, ¿sí? Un cansancio generalizado, sin energía para su día a día. Me acuerdo de una paciente que ella, súper deportista, tomaba bastante café durante el día y antes del entrenamiento unas cápsulas de cafeína. Y ella vino así con 0 energía. Y yo le dije, la cafeína te está robando tu energía. Y ella dice, no, no puedo. Si estoy así con cafeína, si la saco me voy a morir. Voy a desmayar. No voy a conseguir. Vamos a hacer la prueba. Y lo hicimos. Primera semana, síndrome de abstinencia, dolor de cabeza, malestar, alteraciones del humor, pero perseveró. Y la segunda semana, cuando ella salió de la clínica, dice, no puede ser, me siento otra persona, estoy totalmente renovada, no lo puedo creer. Entonces, realmente, o sea, la cafeína en realidad no va a generar, va a robar energía. Pero también la cafeína tiene otros maleficios. ¿Cuáles son ellos? Va a aumentar la presión arterial, hasta en 15 milímetros de mercurio. Entonces yo puedo pasar de tener 120 de presión sistólica a 135 solo por beber café, ¿sí? También va a favorecer a la gastritis, el reflujo gastroesofágico, va a acidificar el organismo y para el cuerpo compensar eso, entonces pega fósforo, calcio, hierro y va a ser eliminado por la orina, entonces va a favorecer a la osteoporosis y a las fracturas. También algo que yo hallo me parece tremendo, es que disminuye el flujo sanguíneo cerebral en hasta 30%. Entonces va en realidad a disminuir mi capacidad intelectual, no al contrario. Por eso que medicación con cafeína para dolor de cabeza mejora, porque hace vasoconstricción, la sangre que está congestionada se va a otra parte del cuerpo y mejora el dolor de cabeza. Pero, sí, con una consecuencia. También va a afectar el sueño, ¿sí? Va a favorecer el insomnio. Pero en las personas que consiguen dormir, aún con cafeína, se ha visto que disminuye el sueño profundo, aquel sueño que vimos que es tan importante para la producción de hormonas y nuestro equilibrio metabólico. Y también va a interferir con nuestro cortisol. Entonces va a favorecer a que la persona quede más ansiosa, irritable, con tensión, dolores musculares. Y el café, por otro lado, tiene 2 sustancias que son cafesol y caweol. Esas dos sustancias hacen que aumente mi colesterol total, mi colesterol malo, el LDL, los triglicéridos y la homocisteína, que es un factor en la sangre que si está alto me favorece a las enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares por la arteriosclerosis. Llega, ¿no? No queremos escuchar más. Realmente es impresionante, pero la industria nunca va a hablar de los prejuicios, nunca va a hablar de lo que trae, ¿sí? Como consecuencia negativa, pero eso existe, ¿sí? Se han hecho estudios en arañas, por ejemplo, que después de colocarles cafeína, ellas empiezan a hacer la tela de araña totalmente desorganizada y desestructurada. Hay estudios en embarazadas, por ejemplo, que en embarazadas que antes y durante la gestación tomaron cafeína, los hijos tenían más riesgo de leucemias y de síndromes de hiperactividad, de déficit de atención y de otros. Tenían riesgo de partos prematuros, de bajo peso al nacer. Entonces, realmente vemos que trae sí una consecuencia. Entonces, es difícil de decir, pero evitar
evitar, ¿sí?, estas sustancias, estas estimulantes, ¿sí?, en nuestro día a día. Y finalmente, agua pura, ¿sí? Agua pura, sabemos, ¿sí?, que nuestro cuerpo está formado por agua. 60% del peso corporal es agua, ¿sí? Y vemos órganos allí, por ejemplo, cerebro, riñones, corazón, pulmón, que más de 80% de ellos es agua, ¿sí? ¿Qué pasa cuando bebemos poca agua? Enseguida empiezan los dolores articulares, musculares, es como las bisagras que están sin buena lubrificación. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, no, voy a reservar el agua para los órganos más importantes. Primer lugar que deshidrata, ¿cuál es? Articulaciones, ¿sí? Entonces, algo simple, pero que me favorece mucho a los dolores, es la poca hidratación. Por el otro lado, constipación, presión arterial se regula también con la correcta ingesta de agua. Cuando bebo poca agua, retengo más líquido, parecería un poco contradictorio, pero ¿qué pasa? Cuando bebemos poca agua, el cuerpo dice, no, voy a retener la poca agua que tengo y va a haber más retención de líquido. Entonces, queremos evitar la retención de líquido, beber más cantidad de agua. Y el agua puede ser usado internamente, ¿no?, para eliminar toxinas, para todo el funcionamiento correcto. ¿Y cuál es la recomendación? Estimadamente, sí, 35 ml por kilo de peso, ¿sí? Entonces multiplico 35 por mi peso y me va a dar la cantidad en mililitros que tengo que tomar durante el día, siempre entre las comidas, evitando que sea en la comida para evitar que eso dificulte la digestión. Y también puedo usar el agua de manera externa como hidroterapia. Yo voy a traer cosas así muy poquito ahora porque ustedes vieron que la charla no para. Es mucha información, pero vamos a hacer, si Dios quiere, un nuevo encuentro para hablar más de tratamientos específicos de hidroterapia y otros tratamientos simples que podemos hacer en casa para ayudar también en la inmunidad y en varias condiciones de salud que nos pueden tocar. Entonces, algo que podemos hacer en casa, fricciones de agua fría, ¿sí? Esto idealmente es una persona acostada y otra que le aplique el tratamiento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar guantes de exfoliación o una esponja vegetal. La persona va a estar, ¿sí?, con ropa interior y tapada, bien tapada, ¿sí?, con una frazada, que no pierda el calor, ¿sí? Y los pies, tener una bolsa de agua caliente también ahí en los pies. Vamos a agarrar los guantes, los ponemos en agua fría, puede ser agua con hielo, los exprimimos bien y después vamos sacando una parte de la persona, por ejemplo el brazo, y vamos a esfregar bien, ¿sí? Vamos a hacer la fricción por unos 5 o 8 segundos en cada parte, ¿sí? Esfregamos bien, tiene que quedar rojo, ¿sí? Aumentar la circulación superficial, lo secamos, lo guardamos. Después vamos por el otro brazo, lo mismo, ¿sí? Friccionando, ¿sí? Lo secamos, lo guardamos, después vamos por las piernas, por el abdomen, siempre quedando bien abrigada la persona, ¿sí? Entonces eso es buenísimo para aumentar la circulación superficial, eso va a ayudar a aumentar la producción de glóbulos blancos y también la salida de toxinas a través de la piel, ¿sí? Entonces es algo que podemos hacer fácilmente en nuestra casa. Y también se pueden hacer fomentos en el pecho. Los fomentos, ¿sí?, ayudan a dilatar los bronquios, a descongestionar, ¿sí?, toda la parte pulmonar, a aumentar la producción de glóbulos blancos, ¿sí?, y también eliminación de toxinas. Entonces, la persona está acostada,
le ponemos un paño seco, ¿sí? Puede ser de algodón, una toalla, y después vamos a agarrar otra toalla mojada en agua bien caliente, la escurrimos y se la colocamos en el pecho del paciente, y arriba algo, puede ser algo de lana, algo abrigado, ¿sí? Que se mantenga ahí el calor. Cuidado que podemos quemarnos, ¿sí? Tanto en la aplicación a la persona o nosotros en la manipulación, entonces cuidar ese aspecto. Pero conforme se va enfriando, lo vamos cambiando, así sucesivamente por 10 a 15 minutos. Esto podemos hacerlo 1 o 2 veces al día y va a ser muy bueno, especialmente para quien tenga problemas respiratorios, ¿sí? O asma, bronquitis, ¿sí? Alguno de estos problemas. Se está por cortar, pero prometo que ya terminamos. En poquitos minutos más, ¿sí? Ya vamos a terminar. Entonces, hoy traje solo 2 tratamientos, ¿sí? De hidroterapia, pero hay muchos más con otras indicaciones que podemos hacer. Así que, bueno, si Dios quiere, programamos la próxima charla, la próxima reunión, y ahí vamos a hablar de varios otros que ayudan en otras cosas también. Muy bien. Entonces, finalmente, confianza en Dios. Confianza en Dios es un remedio para el alma y que nos hace falta tanto, tanto en este momento del mundo de incertidumbres, de miedo, pánico, de enfermedad, de miseria, ¿sí? Los estudios muestran que la fe, la confianza en Dios es un remedio que aumenta la inmunidad. En personas, por ejemplo, que tenían el diagnóstico de HIV, ¿sí? Después de recibir el diagnóstico, el factor que fue más determinante en el aumento de la inmunidad a través de la disminución de la carga viral y del aumento de los CD4, aquellas células de defensa importantísimos, el principal factor que había contribuido para esto fue la fe, fue la confianza en Dios. Entonces, realmente esto es un remedio, y la Biblia ya lo decía, ¿no? En Proverbios. Un corazón alegre es buena medicina, pero un espíritu triste, quebrantado, seca los huesos. Y como vimos, las defensas, los glóbulos blancos se producen acá, adentro del hueso, en la médula ósea. Entonces acá está diciendo directamente que la tristeza, el estar abatidos, quebrantados, baja nuestra inmunidad. Y sabemos cuánto esto afecta, ¿sí? A veces personas que pasaron por momentos muy estresantes, muy tristes de su vida, después de eso desencadearon una enfermedad, ¿sí? Porque justamente esto es así, ¿no? Baja la inmunidad, nuestro estado de ánimo influencia directamente en nuestra inmunidad. Y a veces podemos estar haciendo una buena alimentación, tomando sol, tomando agua, pero nuestro espíritu está abatido, nuestro espíritu está triste. Y esto no deja que podamos tener una salud plena, una salud como Dios se propone que tengamos. Entonces, que podamos experimentarlo en nuestra vida, que Dios sea algo real, que sea un Dios vivo, personal, que lo oremos y lo escuchemos hablar, que en nuestro día a día, como dice la Biblia, podamos orar sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Arrodillarnos a cada rato y estar orando. No porque ni siquiera podríamos trabajar, pero poder elevar nuestros pensamientos a Dios y conversar con Él como con un amigo en la sinceridad, en decir, ay Señor, de verdad, ¿cómo me gusta el chocolate? Y no quiero dejarlo, me encanta. Es algo que no quiero dejar. ¿Por qué lo voy a dejar si me hace feliz? Pero sé que me está haciendo mal,
Señor, por favor, tú prometiste en la Biblia que tú cambiarías mis deseos y me darías la fuerza para hacer, como dice Filipenses 2:13. Entonces, ser sinceros y decir, Señor, ¿cómo que de verdad es así? Pero por favor, ayúdame, dame nuevos deseos. Y cuando nosotros tenemos nuevos deseos, nos va a encantar hacer eso. No va a ser una carga pesada. La vida no va a ser reprimida, aburrida. No va a ser feliz porque eso es lo que queremos. Porque eso es lo que nos encanta, eso es lo que nos hace feliz. Y el cambio de estilo de vida tiene que ser algo que nos traiga vida, felicidad, y no algo tedioso, difícil, que es, no sé, ¿para qué? Pero no, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que estemos bien, Dios quiere nuestra salud física, pero también emocional, porque sabe que está todo interrelacionado, que no hay cómo separar la parte física de nuestra parte emocional y nuestra espiritualidad. Es todo una cosa y una influencia en la otra. Entonces, Dios nos dice, hijo, hija, no temas, yo estoy con vos. Yo te agarro de tu mano derecha y te digo, vamos juntos, yo te ayudo. Dios quiere ser parte. Dios quiere hacernos testimonios vivos en este mundo, en esta generación, con nuestra familia, con nuestros amigos, no porque tengo que hacerlo, pero sí porque entiendo de que Dios me ama demasiado y yo quiero entregar mi cuerpo como un sacrificio vivo, como dice la Biblia, porque quiero servirlo con espíritu, alma y cuerpo, porque quiero llevar esa esperanza a las personas que están a mi alrededor, que están muriendo literalmente por falta de esperanza, por falta de conocimiento de las cosas simples que tenemos a nuestro alcance, pero que Dios las dejó para restaurarnos, para restaurar su imagen en nosotros. Ese es el propósito de Dios, que el cambio empiece aquí para que se expanda y que las personas puedan realmente ser bendecidas por seres humanos iguales, llenos de defectos, llenos de faltas iguales a aquellos a quienes vamos a transmitir esto, pero que Dios nos da ese privilegio de ser instrumentos en sus manos. Podría haber elegido ángeles, pero nos eligió a nosotros, porque eso nos bendice, porque eso nos hace entender un poquito más el carácter de Dios, la maravillosa y amoroso carácter de Dios. Entonces, queridos, que Él los pueda bendecir, que Él los pueda ayudar a ser multiplicadores de bien, porque la gente está enferma, porque la gente necesita cosas simples, pero que son poderosas, recursos naturales, pero que en las manos de Dios pueden provocar efectos sobrenaturales. Y esto, la salud, es un medio poderoso para ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y poder darles la esperanza que tenemos y que muy pronto se va a cumplir. Jesús regresando para buscarnos, para darnos lo que Él tanto anhela. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta. Si sé, les respondo, si no, me voy a investigar.
lo ideal primero realmente sería hacer un análisis de sangre, ¿no? Y verificar cuál es tu nivel. En base a tu nivel, ahí se suplementa la cantidad y el tiempo, ¿no? Entonces, o sea, en términos generales, no sé allá, ¿no? Cuáles son la medida, ¿no? Pero por arriba de 30, ¿sí? Entre 30 y 50 para los adultos, tener niveles en esos parámetros, ¿no? Y la suplementación puede ser hecha a través de cápsulas o gotas, ¿sí? Porque en realidad la vitamina D es liposoluble, entonces es mejor cuando es en un medio oleoso, ¿sí? Entonces a través de las cápsulas del óleo, del aceite, o a través de las gotas en sí, ¿no? Y ahí se va a variar dependiendo del valor inicial, en la cantidad y el tiempo. Acá últimamente, por la cuestión de la pandemia, que necesitamos que la persona suba más rápidamente la vitamina D por no correr riesgo de la enfermedad, entonces suplementamos una dosis un poco más alta, ¿sí? De 5.000 unidades por día, por ejemplo, pero es bueno hacer el examen y en realidad que un profesional de la salud en base a ese examen te diga cuánto tiempo y cuál dosis, ¿sí? Ya que niveles arriba de 100 son tóxicos, ¿sí? Entonces es importante mantener un rango bueno, pero va a variar, ¿no? Generalmente así, 1.000 unidades por día está todo bien, o sea, no es una dosis que no va a traer maleficios, pero en casos de que esté muy baja, ¿sí? Abajo de 10, por ejemplo, entonces hacemos suplementaciones mucho más altas, y lo que los estudios mostraron es que dosis menores por más tiempo generalmente duran más en el cuerpo que dosis grandes y de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, una tendencia es suplementar 50.000 unidades por semana, ¿sí? Solo que, y ahí es más fácil porque es solo tomar una vez por semana y me olvido. ¿Sí? Solo que se ha visto que las dosis altas y de vez en cuando duran mucho menos en el cuerpo. Es el mismo principio o razonamiento de tomar sol todos los días un poquito o una vez al año te tostás en la playa, ¿no? Es mucho mejor tomarlo así de a poco y por más tiempo. Pero dependiendo del caso, si necesitamos un aumento más rápido, sí, entonces vamos a hacer una suplementación mucho más intensa, ¿no? Realmente una alimentación sin aceite es difícil. Sé que no es fácil aprender a cocinar sin aceite. Hay cosas que es fácil, por ejemplo en las ensaladas, es cuestión de gusto, ¿no? El aceite. Pero en la comida o hasta en las panificaciones sin aceite realmente queda un poco complicado. ¿Qué es lo que yo he hecho en mi casa? He intentado disminuir el consumo de aceites en general porque son productos ultraprocesados, o sea, se utilizan muchísimos químicos para llegar al estado del aceite, ¿no? Y por otro lado tienen ese exceso de omega 6 que es proinflamatorio. Entonces, he intentado, por ejemplo, en las ensaladas ya no colocar aceite, ¿no? De cualquier clase. Entonces, por ejemplo, coloco semillas, ¿sí? De girasol, de chía, aceitunas, a veces castañas de cayú, que no sé si es mi imaginación, pero siento que tiene gusto de queso, ¿no? Semillas diversas y le dan ese gustito de grasa que lo deja muy rico. Entonces, incorporar semillas, ¿sí? Hasta, por ejemplo, se pueden triturar las semillas y colocarlos como parte de la comida, sea un rehogado, lo que sea. Eso también le da palatabilidad a la comida y se disminuye el consumo de aceites en general. Chía, lino también ayudan mucho a sustituir, ¿no? En preparaciones. Y el mejor sería
aceite de oliva, ¿sí? De verdad extra virgen, porque hay algunos que, no sé, en Argentina, pero acá hubo una investigación que mostró que los extra vírgenes, muchos de ellos en realidad eran solo vírgenes, no eran extra vírgenes, y entonces, bueno, existe esa cuestión, ¿no? De la confiabilidad. Entonces, aceites extra vírgenes prensados a fríos con un buen pH y después de los aceites en general, poder consumir, por ejemplo, de girasol sería el más saludable, ya que el maíz, bueno, es transgénico, entonces, bueno, disminuimos un poco el consumo de los transgénicos, ¿no? La soja también, generalmente son transgénicos. Y canola es un aceite que en su momento fue un boom, ¿sí? Desde que es buenísimo para la salud. Y canola, ¿sí? Ucosa, que es la planta de donde se extrae la canola, es una planta que existe de hecho, pero que está modificada genéticamente porque tendría un factor ahí tóxico para nuestra salud. Entonces, con una modificación se ha podido producir el aceite de canola. Entonces, bueno, también es modificado genéticamente, entonces lo que nos queda sería el girasol, ¿sí? Y el aceite de coco extra virgen también sería una buena opción, solo que para las personas que tienen colesterol alto o una tendencia, cuidar la cantidad porque en sí puede aumentar un poco más el colesterol, ¿no? Y así, tener la noción de que aceite es un concentrado, ¿sí? Entonces, para obtener, por ejemplo, una cuchara de aceite, se necesitan de 80 a 120 aceitunas para poder obtener esa cuchara. Entonces, es un concentrado, ¿no? Como concentrado, tenemos que cuidar la cantidad en ese sentido. No es que no podamos, pero cambia el parámetro sí de cantidad. Cuando fui a Argentina pasamos por una provincia y compramos un paquete de maní, ¿sí? Un paquete, si no estoy equivocada, era como de 1 kilo. Y fuimos en casa a hacer la pasta de maní. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que de ese kilo de maní quedó así de un potecito de pasta de maní. Entonces yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, se redujo muchísimo. Entonces, no es que la pasta de maní sea mala, pero a veces en una cuchara tenemos muchísimo más de lo que pensaríamos, ¿no? Entonces, tener esa noción. Concentrado, cuidar la cantidad en general. ¿Qué pasa? El aceite cuando está en contacto con la olla se calienta mucho y se satura, cambia su conformación química y pasa a ser una grasa saturada porque sea de origen vegetal. Entonces esto va a contribuir para que aumente nuestro colesterol malo, ¿no? Entonces el consejo sería colocar primero agua, no mucho para que no quede aguado, pero un poco de agua, y rehogar en agua. Después colocar el aceite, porque ahí evitamos que se sature, porque el agua llega hasta 100 grados y se evapora, nunca se va a calentar más que 100 grados. Entonces después colocar el aceite ahí para el gusto, pero vamos a estar evitando eso, ¿no? La saturación. Gracias por recordar, Roxy. Bueno, generalmente uno habla de 2 años para arriba, pero si es menos, y 1/4 de taza 3 veces al día. Esto se recomienda, pero, o sea, según la tolerancia, o sea, no le va a hacer mal. Lo único, el ajo, ¿no? Es un poco, baja un poco la presión, ¿no? Entonces, tener cuidado en eso, ¿no? Que personas que tienen presión muy baja o niños puede bajar mucho la presión, pero no, o sea, súper saludable, o sea, no tener miedo, ¿no? Solo después del año, ¿no? El consumo de la miel por el riesgo del botulismo, si es que la miel está infectada, ¿sí? ¿No? También no habría problema, pero por precaución
después del año no consumir con miel. La leche de almendras, si consumimos la leche de almendras, no necesitaríamos consumir las almendras. O lo que yo hago en general, que recomiendo a los pacientes, es elegir 2 hasta 3 semillas por día. Una más oleosa, ¿sí? Y oleosa se dice así, ¿no? Y otra menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elegimos un día castañas, otro día nueces, otro día diversos de estos tipos más oleosos, y después otro no tan oleoso, por ejemplo chía, lino, son semillas así súper importantes, ¿no? Como vimos, porque son las que tienen más omega 3, entonces ir variando, ¿no? Día a día. Entonces, leche, ¿sí? Media taza, una taza, ¿no? Para que no sea exceso de líquido, ¿no? En la comida. Pero sí, sustituiría súper bien. Después, con respecto a la cúrcuma, es así, en general podemos usarlo en la comida libremente. Ahora, en casos más específicos, por ejemplo, de artritis, artrosis, nosotros lo damos en cápsulas, ¿no? Porque es mucho más concentrado el extracto seco. Y se ha visto que la cúrcuma tiene mucho mejor absorción cuando se usa junto con algo picante. Entonces puede ser jengibre, puede ser pimienta, solo que pimienta es irritante del estómago, ¿no? Pero en las cápsulas sí tiene el principio activo, la perina, sí, una dosis así mínima, pero que va a ayudar a la absorción. Y lo que generalmente damos es 500 miligramos de 12 en 12 horas. ¿Sí? La cápsula no da para hacer 500, pero generalmente hacemos 2 cápsulas de 250 cada una, de 12 en 12 horas. Y bueno, ayuda muchísimo en los dolores, como antiinflamatorio, hasta en casos de cáncer. Las únicas contraindicaciones es personas que tomen anticoagulantes, que podría interferir un poco con la coagulación. Y también personas que tengan una gastritis activa, porque por más que es natural, es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces podría afectar un poquito el estómago. Pero en personas que realmente tengan una gastritis activa. Y si realmente la persona tiene estas contraindicaciones, entonces recomendárselo en la comida y no va a haber ningún problema, ¿sí? No da para usar mucho porque realmente deja un poco amargo, ¿no? La comida, pero una cucharadita sin ningún problema. Pero como tratamiento en sí, mejor las cápsulas, que es bastante más concentrado.